Hola parceros de YouTube. Luego de 21 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, podemos ver que han sido un total de 79 países los que han llegado a figurar en la gran fiesta del fútbol al menos una vez, en donde 8 de ellos han alcanzado la gloria eterna al haber levantado el trofeo más codiciado del planeta, mientras que el resto de selecciones en su mayoría han animado el certamen con buenas actuaciones. No obstante, entre tantas naciones hay algunos casos bastante peculiares, en donde los equipos clasificados sorprenden por ser países con un fútbol desconocido o que su relevancia en este deporte es casi nula incluso a nivel continental, por lo que su sola participación en el campeonato del mundo es muy sorprendente. Así pues, en este conteo verán a las 10 selecciones más exóticas que jugaron el mundial, basándose en el medio de clasificación y en el desempeño que tuvieron estos conjuntos nacionales en la Copa del Mundo. Muy bien, sin nada más que decir, empecemos. Número 10. Qatar. Confederación. AFC. Seudónimo. El Marrón. Este pequeño país de Medio Oriente ocupa este escaño por el solo hecho de que aún no ha jugado un mundial, más allá de que Qatar tiene su participación asegurada para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, debido a su calidad de organizador del torneo. Pero en todo caso, los cataríes no suelen ser reconocidos en el mundo futbolístico por sus clubes o por su selección, puesto que lo único que se podía decir de este emirato antes de saberse que ellos albergarían el Mundial de 2022 era que dos de sus más grandes empresas lograron patrocinar a algunos clubes gigantes del fútbol, como lo son el Barcelona, la Roma y Boca Juniors. En fin, el tiempo va pasando y el primer mundial en ser acogido en Medio Oriente va aproximándose lentamente, implicando que el equipo catarí se vuelva un poco más popular de lo que era antes, aunque sus extrañas características futboleras no dejarán de atraer algunas curiosidades. Número 9. República Democrática del Congo. Confederación. CAF. Seudónimo. Los Leopardos. Los Leopardos vencieron a 2 de sus 3 rivales en la fase grupal de la Copa Africana de Naciones de Egipto 1974, por lo que el equipo, que en aquel entonces era conocido como Zaire, se clasificó a las semifinales, donde venció al anfitrión del torneo. Ya en la final, Zaire empató con Zambia a 2 goles, y por lo tanto el partido se repitió después de 2 días, donde Zaire ganó el juego por 2-0. Es así, que el Zaire se convirtió en el primer equipo de África subsahariana en participar en la Copa del Mundo, clasificándose para la edición de 1974 luego de superar las clasificatorias africanas bajo el manto de campeón continental. Una vez en el Mundial, el conjunto del Zaire nunca conoció otro resultado que no fuera la derrota, perdiendo ante equipos como Escocia, Yugoslavia y Brasil, y registrando un total de 14 goles en contra, sin siquiera haber anotado al menos una vez ante alguno de los equipos ya mencionados. Número 8. Indonesia. Confederación. AFC. Seudónimo. Equipo Garuda. Aquel equipo conocido como la Selección de las Indias Orientales Neerlandesas fue el primer conjunto asiático en figurar en la Copa del Mundo, por allá en la edición de 1938. De este modo, la nación que luego recibiría el nombre de Indonesia se desplazó hasta el país de Francia para disputar el certamen intercontinental, aunque tuvieron la enorme desdicha de tener que enfrentarse a una de las mejores selecciones europeas de antaño, viéndose eliminados al caer ante Hungría por 6-0, ya que esta edición del Mundial comenzó desde los octavos del final, paralelamente a lo sucedido en otras ediciones de este prestigioso evento, en donde el torneo comenzaba desde la fase de grupos tal y como viene sucediendo en la presente época. Número 7. Haití. Confederación. CONCACAF. Seudónimo. Los Granaderos. Para el Mundial de Fútbol de Alemania de 1974, Haití hizo historia al desplazar a la selección futbolística de México como el eterno representante de la CONCACAF, al ser el ganador de un torneo hexagonal desarrollado en Puerto Príncipe, el cual les otorgó su primera y única participación mundialista hasta la fecha. Aunque esta en realidad fue bastante discreta, puesto que los granaderos fueron derrotados amargamente en sus 3 partidos, contra las selecciones de Italia, Argentina y Polonia, quedando rezagados prematuramente del Mundial con un lamentable registro que los posicionó como la segunda peor selección participante de esa edición del Mundial, ya que la peor de todas fue la ya mencionada selección de fútbol del Zaire. Número 6. Togo. Confederación. CAF. Seudónimo. Los Gavilanes.
A pesar de que todo nunca fue una potencia futbolística dentro del continente africano, pudieron arreglárselas para clasificarse a la Copa del Mundo de Alemania 2006 tras liderar el grupo número 1 de las eliminatorias africanas, siendo este el mayor éxito de la selección de fútbol de este pequeño país. Ya en el evento, los gavilanes firmaron una actuación bastante discreta ya que quedaron eliminados en primera ronda tras perder todos y cada uno de sus partidos, ante equipos como Suiza, Francia y Corea del Sur. No obstante, lo único que se puede rescatar de su única intervención hasta la fecha en la gran fiesta del fútbol es que al menos pudieron anotar un gol en su enfrentamiento ante los surcoreanos, que perdieron por un marcador de 2-1. Número 5. Emiratos Árabes Unidos. Confederación, AFC. Seudónimo, los Halcones. Habiéndose clasificado como segundos en su región, los Emiratos Árabes Unidos hicieron parte del que muchos consideraban como el grupo de la muerte de la Copa Mundial de Fútbol de Italia 1990, con equipos como el de Alemania Federal, Yugoslavia y Colombia, por lo que era de esperarse que su primera y única actuación en la cita orbital del balompié no fuera algo muy destacable que digamos, al haber perdido en sus 3 presentaciones. Sin embargo, una de las cosas que se pueden rescatar de su intervención mundialista es que al menos pudieron anotarle a las 2 selecciones europeas anteriormente mencionadas, aunque esto no los salvó de ocupar el último puesto en la tabla acumulada del certamen, firmando una paupérrima actuación para el olvido. Número 4. Cuba. Confederación, CONCACAF. Seudónimo, los Leones del Caribe. Cuba ostenta el privilegio de ser el primer país del Caribe en llegar a la fase final de la Copa Mundial de Fútbol al clasificarse al ya mencionado Mundial de Francia de 1938, aprovechando los retiros de algunas selecciones del Caribe y de Centroamérica en una situación sin precedentes. Así pues, durante el Mundial de Francia 1938 y de la mano del técnico José Tapia, derrotaron a Rumanía por un reñido marcador de 2-1 en un partido de repetición tras haber empatado previamente por 3-3. Ya en cuartos de final, los cubanos fueron eliminados ante Suecia al perder por 8-0, siendo esta la derrota más abultada que se haya registrado en el historial de la selección cubana de fútbol, aunque por lo menos pudieron marcharse con el 7º lugar de la tabla acumulada de aquella lejana edición de la Copa del Mundo, por encima de selecciones como Francia, Rumanía, Alemania, Polonia, Bélgica y los Países Bajos. Número 3. Kuwait. Confederación, AFC. Seudónimo, el Azul. Hubo una época en la que la selección kuwaití era una de las mayores exponentes de Asia en materia futbolística, participando de la Copa Mundial de Fútbol de España 1982. Sin embargo, el equipo solo consiguió un punto como producto de un empate a un gol ante la extinta selección de Checoslovaquia, perdiendo sus 2 partidos restantes ante equipos del calibre de Francia e Inglaterra. Por otro lado, una curiosidad que es pertinente mencionar en este caso tuvo lugar en el partido de los kuwaitíes contra los franceses, en donde el presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol invadió el terreno de juego para exigirle al árbitro que anulase un gol que se percibió como ilegítimo, dado a que los defensas de Kuwait se quedaron parados al haber escuchado supuestamente un silbato desde la tribuna que los confundió de tal forma que creyeron que la jugada había sido invalidada por el colegiado soviético. Número 2. Israel. Confederación, UEFA. Seudónimo, blanquiazules. Los israelitas consiguieron figurar en el Mundial de México de 1970, pese a que el equipo no consiguió avanzar a la segunda fase del torneo a pesar de que dejaron una buena imagen. En su primer compromiso cayeron frente a la selección uruguaya por 2-0 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, mientras que en el segundo encuentro, frente a la selección sueca en el Estadio Luis Dosal de Toluca, llegaría el único gol de Israel en los mundiales y que a la vez supuso el primer punto en un mundial, al finalizar el partido con el marcador de 1-1. En la tercera fecha Israel se jugaba su clasificación ante la selección italiana, a la que debía vencer por 2-0 para clasificarse para los cuartos de final, pero no fue posible ya que el marcador permaneció sin goles en el Estadio Luis Dosal de Toluca, que si bien era insuficiente para clasificarse, sí era un empate de prestigio ante el equipo que posteriormente saldría como subcampeón. Número 1. Corea del Norte. Confederación, AFC. Seudónimo, los Caballos Alados.
Entre todos los puestos de esta lista, Corea del Norte es el único país que fue al mundial en 2 oportunidades, por lo que se queda con el primer puesto, ya que sin lugar a dudas, el mayor éxito futbolístico de esta nación fue su primera participación mundialista en el año de 1966, acudiendo al mundial realizado en Inglaterra. Allí, los del lado del norte de la península sobrepasaron al combinado de Italia y empataron con el conjunto de Chile, siendo el primer equipo asiático en la historia del torneo en pasar a la segunda fase. En su partido de cuartos de final, Corea del Norte marcaba la sorpresa al ir derrotando a Portugal por 3-0, pero el partido concluyó por 5-3 a favor de los portugueses, que terminaron por remontar el encuentro. Luego de más de 40 años sin asistir al mundial, la selección norcoreana logra su clasificación para el Campeonato del Mundo de 2010, aunque no pudieron rehacer lo conseguido en su primera participación mundialista, viéndose eliminados en la fase de grupos. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos futbolísticos. No olvides compartir este video. Hasta la próxima.